quienes nos acompañan en esta actividad digital. Como cada 15 días, es un privilegio iniciar este espacio que busca la generación de reflexiones y datos que contribuyan a la lucha contra la desinformación en tiempos de COVID-19. En esta ocasión, nos interesa abrir un diálogo alrededor del golpe de la pandemia a la educación del país. Este es el tema de la 10ª edición de este foro virtual del proyecto colaborativo en el que participan las universidades San Francisco de Quito y UTE, el diario El Universo y el portal digital Código Vidrio. Okay. En esta ocasión nos acompañan Montserrat Krimer, ministra de Educación y asesora consultora educativa independiente, filósofa por la Universidad Católica del Ecuador, máster en Educación y Comunicación por la Universidad Salesiana. Tiene un diploma en Comunidades de Aprendizaje por la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad de Barcelona. Buenas tardes, ministra, y gracias por acompañarnos. También estará con nosotros... También estará con nosotros Joaquín González Alemán, representante de UNICEF en Ecuador, licenciado en Relaciones Internacionales e Historia Contemporánea por el Vesalius College of Bruselas. Máster en Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid. Ha desempeñado funciones con la ACNUR en España y Bosnia-Herzegovina, la Unión Europea en Bruselas y con las oficinas de UNICEF en India. Bienvenido también, Joaquín, y procedemos entonces. Bien, hemos dividido este diálogo en dos bloques. El primero, la actualidad de la educación en el país, y el segundo, la crisis y la educación online. Pedimos a nuestros invitados que sean muy concretos en sus respuestas, con un máximo de 2 a 3 minutos. Además, daremos espacio a las inquietudes del público que se ha conectado al Facebook Live de la USFQ o se han sumado a las retransmisiones de los otros socios desde Código Vidrio, El Universo y UTE. Vamos con nuestro primer bloque sobre la actualidad de la educación en el Ecuador. Un artículo del diario El Universo asegura que Ecuador es uno de los países en donde las instituciones educativas han cerrado físicamente y no han podido mantener una educación virtual constante. ¿Qué soluciones se han dado para este problema? ¿Qué sectores han recibido tablets e internet gratuito con contrato de 1 año? Quisiéramos escuchar primero a la ministra y luego pues a Joaquín González Alemán, no sin antes mostrarles testimonios de padres de familia que los tenemos aquí para mostrarles a ustedes, ¿ok? En video. En este momento les voy a compartir mi pantalla y vamos a ver estos testimonios. Ya llegó con nosotros, mientras tanto les presento Arturo Torres, quien acompañará también este diálogo como moderador. Gracias, Arturo, de Código Vidrio, ya está con nosotros. Hola, Arturo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Arturo? Y también veo a Eric. ¿Cómo estás, Eric y Felipe? Sí, Eric Samson, también coordinador de la carrera de periodismo, está aquí. Ok, entonces vamos a ver el testimonio de una madre de familia de un colegio fiscal. Tengo el inconveniente, por decir, con un niño de la escuela porque no tengo internet. Por el momento no tengo trabajo y mi esposo tampoco, pero el psicólogo me llamó a decirme que por favor tengo que ver la manera de que mis hijos se conecten a las clases, que el niño tiene que acostumbrarse. Nos mandan los formatos en Word, yo tengo que transferirlos en PDF para poderlos imprimir, para que los niños trabajen ya que no tengo el internet. Pero nos llaman y nos dicen que no es solo cumplir las tareas, sino que tienen que conectarse, que vean la manera de poner el internet. En el del colegio hay un poco de desorganización y lo que nos dicen es que tenemos que tener un poco de paciencia porque ellos se están adaptando también, porque nos mandan un link a cualquier hora, no nos programan, recién hoy nos mandaron el horario, como que ahorita nos dicen conéctese y nosotros tenemos que ver de dónde nos conectamos o no. En lo que es tareas, yo veo, por decir, en lo que es el niño de la escuela, el niño no capta mucho. Los que estamos haciendo las tareas son los papás. Aquí está la pregunta de esta madre de familia. Si en verdad los niños están aprendiendo. Y de una vez doy paso al testimonio del padre de familia de escuela particular para completar esta primera pregunta. En este tema de la educación virtual, decidimos nosotros cambiar a nuestros niños
a este colegio en línea en Ambato, ya que los valores que teníamos que pagar aquí en Quito en los colegios del mismo nivel eran bastante altos, y por educación virtual creímos que no era necesario y no justificaba pagar esos valores. Por eso decidimos cambiarle al colegio de Ambato, además porque nos aseguraron que la educación iba a ser siempre virtual, así se pasen a presencial. Entonces, por eso decidimos tomar esta alternativa. Aquí estamos pagando por un niño, por 3 niños pagamos casi $680. En Quito eso es más o menos un solo niño. Entonces, esa fue nuestra decisión. Creo que fue la más correcta y esperemos que todo salga bien. Y aquí está la pregunta, ¿cómo se podría regular las matrículas y pensiones en línea por la situación económica? Voy a dejar de compartir mi pantalla y recordando la primera pregunta, ¿sí? ¿Qué soluciones se han dado para este problema? ¿Y qué sectores han recibido tablets de internet gratuito para la educación? Adelante, señora ministra. Muchas gracias, Tania. Saludo a todos, a Joaquín González, compañero también de ahorita en este panel, director de UNICEF, y a todos los presentes periodistas. Bueno, la primera cosa, el gran desafío que justo más hasta el día de hoy nos está costando realmente enfrentar es el hecho de que la sociedad no termina de todavía comprender, y tampoco los medios y tampoco los gremios, el hecho de que el plan educativo COVID-19, aprendemos juntos en casa, luego aprendemos y nos cuidamos juntos y luego todos volvemos juntos a la escuela, es un plan que está hecho contemplando la limitación obvia que sabemos que todos como país conocemos, las limitaciones que tenemos en las brechas digitales. En ese sentido, se reformó el currículo por completo, volviéndolo prioritario. Se lo hace semanalmente, se entregan fichas pedagógicas a todos para que lo puedan hacer de manera autónoma y responsable en sus casas, incluso aquellos que no tienen internet y conectividad, porque sabemos que la gran mayoría, el 70% de nuestros estudiantes no tienen acceso. De la misma manera, se repartió guías impresas en 12 lenguas, hay programas de teleeducación en los que nos ayuda UNICEF, que los chicos se conectan y pueden seguir la comprensión de objetivos esenciales. Nos hemos centrado en habilidades para la vida. Por lo tanto, en el caso concreto que habla la madre, que dice nos obligan a conectarnos a internet, me encantaría tener la información específica, porque obviamente en escuela fiscal eso jamás puede suceder. Nosotros sabemos muy bien que no todos nuestros niños tienen acceso a internet, ni todos los docentes. Me gustaría tener información específica. El modelo y el plan educativo COVID-19 está hecho precisamente con todos los recursos para garantizar el acceso. Ahora, la pregunta que ella plantea y dice, ¿están los niños aprendiendo? Eso sí es también una preocupación nuestra, por supuesto, porque nosotros teníamos 3 grandes objetivos cuando dijimos sí a la educación de manera inmediata, y la seguimos manteniendo después de 6 meses de pandemia. El uno es dar apoyo emocional a toda la familia. Todas las familias de Ecuador tienen contacto permanente con un docente que no solamente ve los aprendizajes, sino los temas de violencia y apoyo emocional. El otro es evitar que abandonen la escolaridad, porque mientras están en el sistema son beneficiarios de todo tipo de beneficio. Y por supuesto, el tercer gran desafío es ver que estén aprendiendo. En ese sentido, lo que estamos haciendo es precisamente, como les decimos, un currículo priorizado, centrado en lo esencial, en habilidades para la vida, que ellos puedan, que los papás no tengan que hacer los deberes por ellos. Les pedimos que por favor no los hagan. No nos interesa, porque no estamos evaluando al buen y mal estudiante que cumplió con el deber y la tarea difícil. Queremos que hagan proyectos prácticos en casa, en su contexto, con sus recursos, y nosotros poder ver en qué nivel de comprensión y desempeño están. Lo que, como digo, último, para no alargarme mucho y cumplir con los tiempos, es que lastimosamente veo que a pesar de que han pasado 6 meses y hemos hecho todos los esfuerzos habidos y por haber, y muchos nos están siguiendo, todavía hay el gran desafío de que se comprenda el plan educativo COVID-19, aprendemos juntos en casa, y se lo sigue centrando por completo en la educación virtual y educación en línea, lo cual se convierte en totalmente excluyente e implementable. El plan educativo COVID-19 es mucho más integral y cubre mucho más recursos que simplemente la virtualidad o en línea, porque sabemos muy bien que eso no es posible ni en Ecuador, ni en América Latina, ni en muchos países del mundo. Esa es la primera pregunta. ¿Respondo ahorita a la segunda o todavía no?
La segunda es sobre regulación de matrículas y pensiones. Sí, lo que hicimos como Sistema Nacional de Educación frente a lo impredecible de todos los escenarios es precisamente flexibilizar toda la normativa y la oferta educativa, de manera que las familias y las instituciones educativas puedan realmente optar y elegir aquella que más les convenga de acuerdo a su forma de querer educar a sus hijos, adaptarse a los escenarios y según sus recursos. Y ahí viene la opción de educación presencial cuando algún rato retornemos progresivamente, que hay algunos pilotajes aprobados, la educación abierta, que es esta educación en línea y virtual, y la educación en casa conocida como homeschooling. Cada una de esas tiene diferentes costos y los padres pueden optar, por supuesto, por educación abierta en cualquier parte del país porque es educación abierta. Igualmente, educación en línea y hay varias ofertas ya en la página del Ministerio de Educación. Hoy firmamos, lo último que digo al respecto, hoy firmamos un convenio con la Cámara de Comercio de Quito porque la ley humanitaria establece que tiene que haber acuerdos entre las familias y las instituciones educativas para identificar, según las necesidades que tengan las familias por la crisis, y otorgar hasta un 25% de descuento. Como vemos dificultades en llegar a esos acuerdos y a esos compromisos y la educación particular es muy heterogénea, entonces la Cámara de Comercio de Quito se ofreció y firmamos un convenio el día de hoy para ellos establecer mediación gratuita en el caso de aquellas instituciones particulares y de aquellas asociaciones de padres que no logran llegar a acuerdos con sus instituciones, y ellos hacer la mediación para poder identificar las necesidades y los descuentos apropiados. Bien, muchas gracias, ministra, por ese contexto. Quisiéramos dar la palabra al representante de UNICEF para conocer cómo han asesorado al país y en América Latina para enfrentar esta situación inédita en que todos tenemos que replantearnos el modelo educativo. Efectivamente, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que estamos en una situación de emergencia y que la educación no se trata solo de las asignaturas. Los niños pueden aprender de maneras muy diferentes, muy diversas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, recomendamos a las familias y a los docentes que en la medida de lo posible se promueva el juego, se promueva la lectura, el arte, la escritura y fomentar actividades de proyectos, de investigación, de experimentos, puesto que esto también es aprendizaje. Entonces, por responder a esa madre, al colegio no solamente se va a aprender contenidos, se va también para socializar, se va también para aprender habilidades para la vida, se va también a jugar, a socializar. Eso es lo que nos preocupa principalmente del hecho de que los niños no puedan ir a las escuelas ahora mismo, sabiendo las escuelas antes eran centros, lugares donde los niños iban también a tomar un almuerzo, donde podían ser protegidos de la violencia, podía haber en sus casas, donde aprendían a manejarse en la vida y aprender diferentes formas de diferentes habilidades, ¿no? Y claro, ahora no lo pueden hacer. Nosotros habíamos hecho un diagnóstico que decía que el 37% de los hogares en el país, independientemente de si tuvieran niños o no, no tenían conexión a Internet. Lo cierto es que estamos viendo que esa situación ha cambiado considerablemente y que a julio de este año los datos nos dicen que el 61% de los niños, niñas y adolescentes se encuentran en instituciones públicas que tienen acceso a Internet. Con lo cual podemos decir que la conectividad se ha incrementado y que las familias están haciendo un esfuerzo muy grande para tener herramientas que les permitan a los hijos seguir con los estudios. También es verdad que hemos buscado otras formas de llegar a los niños, y es que el 9 de cada 10 hogares tiene un teléfono celular o un televisor, y esto supone también una alternativa para llegar a los niños a través de estos medios. Junto con el equipo de la ministra, con el Ministerio, hemos trabajado también con IPANC y con la colaboración de un donante privado, que es Diners Club. Hemos producido un programa que se llama Aprender la Tele, que tiene contenidos educativos y está en una franja horaria que es una hora al día y 2 horas, una hora al día en Educa Contigo, y en gamas son 2 horas. El caso es que nosotros podemos llegar a muchos niños a través de la televisión. También podemos llegar a los niños a través de la radio, con un programa de Corape, que es una cooperativa de radios comunitarias, con un programa que se llama Pasaporte Educativo, y donde hay un contenido también que ha sido culturalmente adaptado y llega a 25 radios en el país. Y además hemos estado también contribuyendo a la distribución de tablets y de planes de datos para los docentes y la consejería estudiantil, los DECES, para que ellos puedan tener contacto con sus alumnos. Y también le digo ahí que la conexión de los profesores con los niños también ha aumentado. Estamos hablando del 90% de los niños se han conectado con su profesor al menos una vez en semana. Entonces, quiero decir,
llevamos desde 16 de marzo que se cerraron las escuelas. A día de hoy hemos experimentado una mejora considerable. No estamos todavía donde quisiéramos estar, ni la ministra ni nosotros, pero ahí estamos insistiendo. Para responder a esa madre, hay muchas formas de aprender y eso es lo que tenemos que pensar nosotros como padres, que tenemos que involucrarnos también en la educación de nuestros hijos. Yo de alguna manera veo que me da la impresión a veces que nosotros los padres hemos tercerizado la educación en manos de las escuelas y que nos estamos dando cuenta ahora con los niños en clase, en casa, que tenemos una obligación de estar con ellos, de jugar, de entretenerlos, de enseñarles cosas. Y eso es ineludible, esa tarea, ¿no? En cuanto al tema de las inscripciones, no puedo decir mucho porque esto es una política del gobierno, pero obviamente tenemos que pensar que con la situación económica muchas familias han perdido sus trabajos y tienen que encajar de alguna forma la economía familiar, como este señor que estaba comentando, que habían mandado a sus hijos a un colegio en Ambato. Todos los padres en algún momento de nuestras vidas tenemos que tomar decisiones de este estilo y claro, ahí también, igual que se han hecho esfuerzos para que no se cobraran inmediatamente a lo mejor las facturas de luz o de agua, también podríamos hacer ese esfuerzo en ese sentido, ¿no? Ya les digo, yo creo que desde 16 de marzo a día de hoy ha mejorado bastante la situación. Tenemos que seguir trabajando y tenemos que poner la educación arriba de las prioridades del país. Sí, señora ministra, yo quería saber en qué medida la situación que hemos visto precaria en cierta medida por el tema de la conectividad en los planteles públicos se agrava por esta nueva carga de la migración de estudiantes del sector privado, ¿no es cierto? Creo que son más de 100.000 que dejaron el sector privado para ir al sector público. ¿En qué medida este factor complejiza la situación de la educación en el sector público? Muchas gracias, Arturo. Insisto, la educación aprendemos juntos en casa no depende y no se reduce a la conectividad entendida como tal y a educación en línea. Insisto porque nuevamente eso evita que se comprenda la integralidad del modelo Aprendemos Juntos en Casa, que es muy rico en recursos, en la conceptualización, en la transformación del currículo, en la forma de enseñar y aprender, en la forma de evaluar a través de portafolios, y que en la medida en que lo logremos comprender todos juntos, habremos aprovechado esta oportunidad de crisis para cambiar la educación. Antes de toda esta crisis nos quejábamos que la educación necesitaba cambios porque estaba muy centrada en el estudiante, porque abarcaba mucho contenido, porque era memorística, porque había exámenes estandarizados, etcétera, ¿no es cierto? Eso decíamos siempre. Ok, llegó la oportunidad, ha sido un terremoto que nos ha movido de raíz y es la oportunidad de cambiar. Estamos centrados en habilidades esenciales para la vida y de la vida, que va muy relacionado a los valores, como por ejemplo, comunicación con empatía, trabajo colaborativo, toma de decisiones, análisis de problemas, dilemas éticos, etcétera. Aparte de eso, en conceptos esenciales de aprendizaje. Solamente parto de esto porque nuevamente el tema de la migración de la educación particular a la fiscal lo teníamos totalmente prevista, conocemos la crisis, la dimensión de la crisis con exactitud y en ese sentido sabíamos, por lo tanto empezamos incluso con un cupo de 500.000 estudiantes al momento en efecto entre costa y sierra, porque solamente entre costa y sierra han migrado probablemente cerca de 150.000, sumando costa y sierra, estaba previsto. Dentro del modelo Aprendemos Juntos en Casa, todo eso está bien, no es conectividad. Y aquí quiero insistir que cuando nosotros hablamos, decimos, no es solo conectarse a una computadora, es conectarse con los seres queridos y cercanos para juntos apoyarse a que no abandonen el sistema, a que sigan los estudios y a que aprendan de acuerdo a sus necesidades y en su contexto. Y la evaluación es a través de un portafolio. Ya no es la nota, eres bueno, eres malo, haz esta cantidad de ejercicios para mañana y toda la familia en Minga haciendo los 50 ejercicios de matemáticas, las monografías de 30 páginas. No nos interesa deberes difíciles que además sabemos que las familias no pueden apoyar. Y no pueden apoyar porque creo que ninguno de nosotros es experto en todo. A mí me daría más miedo apoyar a un hijo o a un nieto en matemáticas de bachillerato que el propio virus, porque no podría. Entonces, muy conscientes de todo eso, el currículo y las fichas pedagógicas que alinean a todo el país, docentes, estudiantes,
y familias están justamente hechas para que con autonomía y responsabilidad cada uno lo haga de acuerdo a su nivel de comprensión, recursos y posibilidades en su contexto. Por lo tanto, no para nada a nosotros. Sí, lo que sí puedo decir en relación a la pregunta de la migración de la educación particular a la fiscal, no es tema de cupos en el marco de la comprensión del modelo. Lo que sí nos complica un poco en este momento al sistema educativo es la movilidad de todo. Nosotros, por supuesto, tenemos información siempre previa para asignar docentes, distributivos, etcétera, según perfiles y asignaturas. En este momento tenemos una movilidad diaria, pero diaria, de la población rural a la urbana, de la urbana a la rural, de la sierra a la costa y de la particular a la fiscal. Eso sí, debo decir que por eso nosotros estamos dentro del modelo Aprendemos Juntos en Casa. Es más fácil todavía manejarlo porque estamos, no importa el espacio físico, pero sí nos complica un poco esta gran movilidad en ese sentido. Y también debo aclarar que más bien las matrículas de la Sierra y Amazonía en este año lectivo en relación al mismo corte, en el mismo día de matrículas extraordinarias en relación al año pasado, más bien ha habido un incremento. Lo que sí es que obviamente eso no quita el problema, o sea, quiere decir que sí ha habido matrícula, pero eso no quita el desafío y el problema de saber y estar muy pendientes de que no abandonen en el camino, o qué tan en contacto están, o qué tanto están aprendiendo, obviamente. Ujú. Yo quería plantear una incógnita a propósito del entorno que se genera por el tema de la pandemia y del encierro obligado que muchas de las familias cumplen. El Banco Mundial asegura que los desafíos que enfrentan los padres de familia para cuidar y apoyar el aprendizaje en línea de sus hijos, además de la crisis económica y la cuarentena, elevan el nivel de estrés y violencia en los hogares. ¿Qué se está haciendo para reducir este impacto en los hogares, tomando en cuenta que al menos 6 servicios de protección infantil se interrumpieron en la pandemia? Yo quisiera tener la visión tanto de la ministra como de Joaquín, por favor. Joaquín, ahora empieza tú. De acuerdo, bueno, pues sí es verdad, Arturo, que de cierta forma nosotros nos preocupa mucho los niveles de violencia, porque en las casas, en los hogares, hay una ansiedad que es propia de que hemos estado encerrados mucho tiempo, es propia de que muchos padres han perdido sus trabajos y es propia de que no sabemos, no tenemos certeza. Entonces sabemos nos imaginamos más bien, porque es difícil tener datos sobre esto, que la violencia en los hogares ha aumentado. Es por eso que lo que yo comentaba antes de la importancia que tiene que un docente, que un DECE, que un departamento de consejería estudiantil se comunique con el niño, con la familia, para ver cómo están. Ahí no le vas a preguntar cómo te ha ido con los deberes de matemáticas. Ahí tú tienes que tener una antena especial para que el docente sepa cómo está el niño y que sepa, escuchándole, conectar con él. Por eso es lo que decía la ministra. No solamente es una cuestión de conectividad, digamos, del virtual o de cibernética, sino es una conexión que tiene que haber entre el docente y el niño para saber efectivamente cómo ese niño está. Porque si ese niño está viviendo, o esa niña, situaciones de violencia en su casa, muy difícilmente va a poder, digamos, ser receptor de cualquier aprendizaje. Al contrario, va a haber una tensión que va a impedir que ese niño o esa niña aprenda debidamente. Entonces, es por eso que no solamente estamos hablando de conectividad, estamos hablando de conexión. Y esa conexión entre el docente y los niños y sus familias es fundamental. Y lo que estamos haciendo es justamente intentando llegar a los docentes a través, por ejemplo, de tablets y a través de los planes, porque si no los profesores tienen que pagar las comunicaciones de su bolsillo, intentar llegar a ellos para que ellos puedan llegar a los niños, ¿no? Es fundamental. Yo quisiera agregar en el sentido de que estamos en un momento, porque recordemos que es una pandemia, es una crisis social, emocional, sanitaria, donde creo que todas las familias del país y del mundo han sentido miedo y dolor. Miedo a perder a sus seres queridos, sus trabajos, lo que tienen, lo que han vivido, y dolor por esto. Entonces, en ese contexto emocional que justo mencionaba Joaquín, donde es fundamental el apoyo emocional como gran eje transversal, tenemos que urgentemente trabajar juntos en sociedad, porque siempre se habla solamente como que las responsabilidades fueran de uno u otro. El tema de educación, el tema de evitar un quiebre social y emocional es de toda la sociedad. Y en ese sentido tenemos que trabajar juntos para revertir un círculo vicioso de falta de oportunidades, de mensajes de
desesperanza, de bajas expectativas y por último, nuevamente, de abandono, porque cuando insistimos, usted no tiene conectividad, usted no tiene computadora, entonces, sí, entonces el pescador, el hombre sin recursos, la madre sin recursos, dice, sí, mi hijo no puede, no puede, él no puede seguir adelante, no tiene futuro, es lo que está diciendo. El niño que abandona la escolaridad es expulsado del sistema educativo, social y económico, porque no existe un trabajo que le puedan dar, excepto de asambleísta, que no requiera título de bachiller. Ustedes han visto cédula de identidad y título de bachiller. Entonces, ¿cómo revertir todo esto más bien a un tema de círculo virtuoso, de mayor oportunidades, de una red de andamiaje social, emocional, psicosocial, donde el niño sienta que él es importante, que él tiene apoyo, que él tiene oportunidades y que él tiene esperanza, que él tiene un futuro, que él está ahorita sembrando un futuro y que no le vamos a dejar que abandone la escolaridad, porque él tiene derecho a la educación, pero tiene derecho también a soñar en un futuro, a seguir adelante. Yo creo que el tema va más allá de la simple virtualidad y conectividad, de cuántos dispositivos hemos dado o no dado. Estamos haciéndolo, estamos muy conscientes que es fundamental, pero hay algo más intangible. Y a mí no es por nada, pero les digo, yo he participado en muchos foros, porque afortunadamente la virtualidad nos permite ahora viajar a todos los países y a todos los foros y congresos internacionales. Y a mí me llama mucho la atención cómo esto ha sido muy comprendido en muchos países, por ejemplo, de América Latina o la África u otros países con menos recursos. Han comprendido clarísimo que el desafío va más allá. En cambio, en el Ecuador, por extraña razón, por más que tratamos de hacer comprender esto, seguimos preguntando, ¿pero cuántas tablets hay? ¿Pero cuántos se están conectando? Le digo, pero es que ese problema es mucho más allá, es recuperar la esperanza, es todos juntos superar esta crisis que es mundial e histórica y que habremos aprendido mucho y habremos madurado mucho y habremos desarrollado mucha solidaridad y empatía. Y si buscamos el centro de la persona, el humanismo de la educación, más allá del indicador tal o de cuánto por fin están accediendo o no están accediendo, sin quitarle importancia, quiero que se me entienda muy bien, pero hay que verlo todo con una mirada integral y profundamente humana. Gracias, ministra. Sí, a propósito de lo que usted ha destacado de la conectividad, tenemos un testimonio de un profesor rural y esa viene a ser nuestra siguiente pregunta, que es precisamente cómo superar la brecha, porque una situación muy diferente se vive desde el campo y otra desde la ciudad en cuanto al acceso a la educación. Les voy a compartir mi pantalla para que podamos ver este testimonio. En este momento. Va. Okay. Educación virtual en Pacayacu no existe. Mis alumnos en su vida han utilizado una computadora. Aquí la energía no es como en la ciudad. Pocas familias tienen generadores que funcionan a gasolina y la gasolina también cuesta. Es por ello que los profesores en Pacayacu no dejamos de laborar, laboramos normalmente con las respectivas medidas de bioseguridad. Y sumado a eso, al conocimiento ancestral en plantas medicinales. Es por ello que mis alumnos de tercero bachillerato también se graduaron con proyectos Ñucanchin, Hatu, Sacha, Jampicuna, que significa nuestras plantas medicinales. Cabe mencionar que también en Pacayacu, el 17 de marzo, se dio el desbordamiento del río Bobonazo, el río que se llevó todo lo material de mis estudiantes, incluso sus casas, y los dejó sin nada. A partir de ese momento, los profesores empezamos a trabajar organizando horarios y visitas. Mi pregunta al Ministerio de Educación es si existe algún plan o estrategia que nos ayude a solventar estos problemas a los cuales los sectores más vulnerables e ignorados del país están atravesando, como lo es la falta de tecnología, para poder garantizar una educación de calidad a todos nuestros estudiantes. Ahí quisiera responder brevemente que, bueno, partiendo del tema de la tecnología, estamos trabajando con Mintel, con CNT, en darles punto de acceso a 150 escuelas más alejadas. Aparte, estamos con el proyecto, gracias a la cooperación internacional, como mencionó Joaquín hace un rato, se han repartido ya bastantes miles de tablets y chips, pero además estamos con un proyecto llamado Conectando al Futuro, en el cual está participando la sociedad civil, el sector privado, cooperación internacional, etcétera, para
para seguir movilizando. Y los gobiernos autónomos, debo decir que se han sumado de maravilla. Por ejemplo, hablando con el prefecto de Santa Elena, me dice, quiero reformar toda la provincia y vamos a firmar un convenio para darle conectividad y también dispositivos a todos los estudiantes de Santa Elena, por ejemplo, y así varios gobiernos autónomos. Podría mencionar muchos en este momento que se han sumado a este esfuerzo. Pero nuevamente insisto, más allá de eso, lo que menciona nuestro docente es exactamente lo que está pasando. Nosotros estamos preparando los planes de pilotaje ya para el retorno a clases en las áreas rurales, porque las áreas rurales nunca se desconectaron entre sí. Se declararon en autoaislamiento un tiempo por evitar el contagio y ahora nos piden acompañamiento y por supuesto se lo tenemos que dar de manera inmediata y rigurosa. De acuerdo al COE Nacional, a la disposición del COE Nacional, tenemos que proceder primero con pilotajes. Eso estamos haciendo. Esta semana tenemos preparados varios pilotos en las zonas rurales de todo el país para que nos apruebe el COE Nacional y empezar ya en las zonas rurales por lo que plantea el docente. Pero además, los docentes, de manera opcional, porque todavía formalmente no hemos vuelto, de manera opcional, han preparado sus tutorías y su contacto con sus estudiantes, grupos pequeños, con todos los protocolos y lineamientos, con el fin de precisamente ayudarlos a que sigan adelante. Eso se está dando en todo el país, hemos levantado información y tenemos información de todo el país y por supuesto felicitamos a esos docentes por su iniciativa, por el momento es opcional, nosotros hacemos seguimiento de que sigan todas las normas de lineamientos de salud y protocolos de salud hasta poder retornar formalmente y sistemáticamente a clases en acuerdo con las comunidades, los COEs cantonales y por supuesto la aprobación del COE nacional. Si puedo responder a esa pregunta, a mí me ha gustado mucho la actitud de ese docente cuando dice que él está impartiendo conocimientos ancestrales a sus alumnos y pasando conocimientos sobre las plantas tradicionales. Eso es una maravilla, eso es aprendizaje, eso es no perder el tiempo, eso es despertar en los niños una curiosidad, eso es acompañarles en su aprendizaje, eso es justamente también lo que estamos hablando. No tiene medios, no se puede conectar, pero el hombre en este caso no pierde el tiempo y transmite unos conocimientos y unos aprendizajes a sus chicos que son de mucha valía, ¿no? Y yo creo que todos podemos hacer ese tipo de esfuerzos en los ámbitos en los que trabajamos para justamente, como decía la ministra antes, es una cuestión de dar esperanza, ¿no? Si el niño no tiene nada que hacer, no está aprendiendo nada, no está conectado, no, lo dejamos, no está conectado. No, hay otras muchas formas y eso que hace ese profesor es verdaderamente admirable. Gracias, Joaquín. Vamos a pasar con Eric Samson. Quiere formular una pregunta. Sí, coordinador de la carrera. Adelante. Hola, buenas tardes, ministra. Yo sé que es difícil hacer prospectiva, no tenemos bola de cristal, no sabemos cuándo esa situación terminará, cuándo regresaremos a una cierta forma de normalidad, pero según el plan de sus expertos, ¿cuánto tiempo podemos seguir así en esas situaciones en las cuales yo veo nosotros en la universidad esperábamos poder ingresar medio presencial, medio virtual en agosto, finalmente seguimos en virtual, todavía no tenemos muy claro lo que podría pasar en enero y es difícil en todos los países del mundo, pero ¿cuánto tiempo podemos seguir en esa situación sin que pueda haber realmente un daño en el proceso de aprendizaje de los jóvenes que empiecen a perder un año? ¿Se ha calculado eso? Por ejemplo, ¿podríamos soportar que el próximo semestre o quimestre de enero a junio sigamos así? ¿Cuánto tiempo más podemos seguir así sin que haya realmente un daño, unos atrasos muy fuertes en el proceso de educación de los chicos? Bueno, primera cosa, Eric, decir que las bolas de cristal todas se han roto, ya no hay bolas de cristal. Absolutamente todo es impredecible en el Ecuador y en el mundo entero. Lo que sí estamos obviamente conscientes de lo que acabas de decir, el nivel de confinamiento hasta un punto era indispensable, era necesario. Pasado otro punto, según los estudios que después podrá agregar Joaquín, empieza a ser muy perjudicial, no solamente desde el punto de vista de los aprendizajes, sino también psicoemocional. Recordemos que nosotros nos construimos en relación al otro, los niños con más razón porque están justo formándose. Ellos necesitan ese espacio de juego, ese espacio de negociación de espacios, de expresión, etc. Por lo tanto, la confinación, el confinamiento ya no es muy sano. Y en ese sentido, porque además recordemos que no todos los entornos son idóneos.
más bien creeríamos que la minoría de entornos son idóneos en el sentido de estar en un ambiente donde pueden jugar, compartir, expresarse y formarse de manera informal y formal, y en total ambiente de paz, armonía y cariño. Nosotros lo que estamos es procediendo ya con los pilotajes prácticos. En Quito ya tenemos aprobados 4, ya están en fila 10 más, en las áreas rurales ya se vienen, y a partir de allí hacer que la sociedad pierda el miedo, porque esto no ha sido una decisión de parte solamente del Ministerio de Educación, del COE o del gobierno, sino que la sociedad estaba muy lesionada emocionalmente, necesita recuperar confianza, pero también necesita asumir la responsabilidad de empezar a formar a sus niños, niñas, a sus seres queridos en hábitos de higiene, en distanciamiento social, en cuidarse, en nuevos hábitos de convivencia. Así que suponemos que este proceso ya empieza y que probablemente a inicios del próximo año, con vacuna o sin vacuna, sea más normal ver algunos estudiantes de manera permanente con alternancia en las aulas, porque siempre será opcional de parte de las familias enviar o no a sus hijos a la escuela. Abundando en lo que dice la ministra, la preocupación está ahí, Eric, es totalmente cierto. Yo diría que cuanto antes podamos volver, mejor, porque el tiempo que los niños no están yendo al colegio no es simplemente lo que están dejando de aprender, los niños o los universitarios, no es solamente lo que están dejando de aprender, es toda una serie de relacionamientos, de socialización, que están perdiendo, están encerrados en sus casas. Entonces, para nosotros la preocupación fundamental es la salud integral de los estudiantes, docentes, familias y todos los miembros de la comunidad educativa. Cuando digo integral me refiero no solamente a la salud física, sino me refiero también a la salud mental. Y, hace un año, cosa de un año, estuvo aquí el relator especial de salud, el relator del secretario general en el ámbito de la salud, y él dijo que para él su aspiración era convertir la salud mental, ponerla al mismo tiempo que la salud, al mismo nivel que la salud física. Y yo creo que la pandemia nos ha llevado a eso, nos damos cuenta de que la salud mental es muy importante. Como digo, para nosotros el retorno a la modalidad presencial se debe dar solamente cuando se den las condiciones biosanitarias, lo permiten las autoridades, los COE nacionales, sobre todo los cantonales, lo autoricen, y de acuerdo con ese plan de continuidad educativa que ha elaborado el Ministerio de Educación, también con nuestra asistencia técnica. El acuerdo 44A, que no sé si, supongo que lo habrán leído siendo de una universidad, profesores, dice que las instituciones educativas tienen que elaborar un plan institucional de continuidad educativa, un PICE, y plantear, de acuerdo a la situación epidemiológica, cómo van a pasar de la fase 1 a la fase 2. Pero es que también hay pasar de la fase 2 a la fase 1 quizás, o de la fase 2 a la 3 y de la 3 a la 1. O sea, tenemos que estar preparados y el riesgo cero no existe para poder comenzar con las clases presenciales, pero en el momento que haya un brote, volver a recogernos y ver ese plan, el plan de continuidad educativa, lo que hace es eso, mirar cómo damos a lo mejor 2 pasos hacia adelante, pero a lo mejor nos toca dar un paso atrás. Yo estoy viendo en mi país, por ejemplo, España, que están volviendo atrás en las medidas porque se relajaron mucho y ahora tienen que volver a cerrar. Sin embargo, se da uno cuenta cómo estaban abiertos los bares y restaurantes en España y no están abiertas las escuelas ni los lugares de juego. Y eso me parece injusto. Que hayamos hecho esto con los niños en muchas sociedades y que no les hayamos permitido salir y que los hayamos tenido encerrados en casa, es fundamental que vuelvan a las aulas, porque la educación a distancia es una alternativa para afrontar esta emergencia, pero no puede reemplazar a la modalidad presencial. Es una pérdida de mucho de lo que tiene la educación, que es esa relación entre el profesor y los alumnos entre sí, entre los padres cuando van a recogerlos a la puerta de la escuela. Esa socialización, el contacto directo con el docente es importantísimo para desarrollar habilidades para la vida. Yo quisiera que volviéramos cuanto antes. Claro que cuando se den las condiciones no se dan igual en todos los lugares, no se dan igual al mismo tiempo, y tenemos que ser responsables a la hora de elaborar estos planes y de ir pudiendo volver a las escuelas, ¿no? Yo creo que el acuerdo 44A ha abierto mucho esa posibilidad y deja en manos de los cantones también la situación epidemiológica, cómo es que podemos volver, ¿no? Gracias, Joaquín. Gracias, ministra. Bueno, efectivamente hemos hablado también de la preocupación de los padres de familia, sobre todo de los niños. Los jóvenes, de alguna manera, ya en su primera adultez, están acostumbrándose, no sé si denominarlo así,
a esta modalidad de educación, pero no nos podemos acostumbrar, ¿no? No somos personas que vivimos ni trabajamos aisladas. Pero hablemos ahora de los profesores. Sí, hay una gran preocupación también desde ellos. ¿Qué garantías les puede ofrecer el Estado para protegerse, para estar a salvo, para volver a su trabajo? Ellos también extrañan el contacto con sus estudiantes. Todos lo extrañamos, sí, tanto en la educación particular como en la educación privada. Y para eso tenemos aquí un testimonio de la presidenta de la UNE, Isabel Vargas, que les voy a compartir en pantalla en este momento. Vamos a compartir la pantalla. Listo. Señora ministra, usted ha señalado que el retorno a clases presenciales será opcional. La UNE le pregunta, ¿el Estado ecuatoriano asumirá los costos para un ingreso seguro de los 4.500.000 estudiantes del sistema fiscal y de los más de 169.000 maestros, tomando en cuenta que el 70% de los estudiantes no tienen conectividad y que el gobierno neoliberal recortó $900 millones del presupuesto para educación? Usted ha tomado como ejemplo a una entidad educativa donde los padres de familia pagarán por una atención personalizada que incluye 10 estudiantes por aula y a todos los profesores se aplicará las pruebas COVID. Escuchamos, ministra. Perdón, estoy aquí con mi hijo que también él quiere volver a participar. Y escuchó la pregunta, entonces obviamente ya quiere. Y a mí me encantaría preguntarle a él como qué ve y cómo te gusta cómo estamos aprendiendo y enseñando ahora. No. ¿Por qué? ¿Qué te falta? El dato es confuso. O sea que quieres volver a la escuela. Sí, sí quieres. Ahí está. Los beneficiarios lo dicen. Por supuesto. Todos extrañamos el contacto, sí. Exactamente. Y especialmente los niños son los más afectados. Les doy la palabra, sí, perdonen la interrupción, pero creo que es muy, muy importante. Como estoy con el volumen alto, pues mi hijo escuchó y pensó que ya, entonces vamos a volver a la escuela. Por supuesto. Ansiedad, ¿no? Bueno, en relación a la inquietud de Isabel Vargas, dirigente de la UNE, yo le invito, porque ya está en la página web del Ministerio de Educación, todo el plan de continuidad educativa con absolutamente todos los detalles. Como bien lo decía Joaquín, hemos trabajado, tenemos el Comité de Asesoría de Internacional, que lo conforman UNICEF, lo conforman UNESCO, OI, BBOV, lo hemos validado en territorio, socializado, etcétera. Está con todos los detalles en la página web del Ministerio de Educación, con el fin de que de las familias, los docentes, los estudiantes, las escuelas, se informen y se formen también sobre cómo serían los nuevos escenarios para continuar, como bien decía también Joaquín hace un rato, tanto como para adelantar como en un momento dado recular, si es que ese fuese el caso, es decir, nuevos escenarios absolutamente impredecibles, porque si algo tenemos que desarrollar en estos momentos es la capacidad de adaptación. Esa es la verdadera resiliencia. La verdadera resiliencia es adaptarnos proactivamente con propuestas y soluciones a los escenarios impredecibles. Y eso es lo que más se trata de trabajar en estos tiempos de crisis que no sabemos cuánto más dure y que de todas maneras sería una gran formación para otros nuevos escenarios. Probablemente para nuestros niños no sea la única vez que estén en un escenario tan impredecible. En ese sentido, primero invitarle a eso. En ese plan de continuidad educativa está clarísima y nosotros tenemos 5 módulos subidos en el Ministerio de Educación para todos nuestros docentes a que se capaciten en los protocolos de salud, que se capaciten en la gestión escolar, en la gestión curricular, para que nuestras familias también, porque recuerden que va a haber protocolos para ingreso a la escuela, transporte, recreos, ida al baño, aforo en las aulas, en las escuelas públicas y particulares, en todas, y no volverán a la presencialidad aquellas que no tengan la infraestructura sanitaria como lavabos, como baterías sanitarias, aquellas que no tengan todos los lineamientos y protocolos de distanciamiento,
de insumos de higiene, los docentes capacitados en una diferente gestión escolar porque serán días sí, días no, que es lo que llamamos alternancia casa-escuela. En ese sentido, cuando todos estén preparados y estemos de acuerdo, volvemos a la escuela. Entonces, eso es una respuesta que le invito nuevamente a nuestra dirigente Isabel Vargas, que se informe y sobre todo siendo líder gremial. Tiene que estar muy informada, tiene que comprender a fondo el programa, preguntarnos cualquier cosa que no esté clara, porque es una dirigente gremial y es importante que todos sus docentes comprendan a fondo. Y debo decir que si algo hemos hecho permanentemente es agradecer realmente al Magisterio Nacional porque ha demostrado realmente una capacidad de entrega, un cariño por sus estudiantes, una mística única que le ha dado al modelo Aprendemos Juntos en Casa un carácter muy, muy humano y casi les diría que más que en otras partes, gracias a este afecto que han evidenciado los docentes. Entonces, para el nuevo escenario, por favor, les invito a todos a que vean en la página web del Ministerio y nosotros estamos dando capacitaciones permanentes. Júntense a las capacitaciones para que se comprenda a fondo y estemos todos listos para esta nueva forma de enseñar, aprender, hacer, sentir y convivir. Gracias. Sobre el tema de lo presencial y la necesidad que ahora pudimos evidenciar con el hijo de Tania, creo que muchos niños están prácticamente como diablo en botella por querer volver a ver a los estudiantes, a sus profesores. En fin, en este sentido, ministra, usted habló de que hay planes piloto. ¿Dónde se están ya llevando a cabo estos planes piloto? ¿Bajo qué consideraciones? Un poco más de detalles, por favor. Sí, el COE Nacional dispuso en todas las áreas, en todas las actividades, que se empiecen por pilotos y que a partir de allí se iba sistematizando, evaluando, en este caso, protocolos de seguridad. ¿Está bien suficiente la distancia en una aula de tanto? ¿La ida al baño o el recreo o la entrega de alimentación escolar está bien con los protocolos previstos? ¿O en la práctica podemos ir adecuando y viendo? Y sobre todo también es una forma de visibilizar ante la sociedad que sí es posible, si es que estamos preparados, si es que estamos formados para eso, porque tenemos que aprender a convivir en diferentes hábitos. Entonces, en Quito, porque en Guayaquil, como ustedes saben, la alcaldesa todavía no lo permitió los pilotajes, pero en Quito sí, van a empezar a finales de esta semana ya con alternancia, días sí, días no. Uno de los colegios Pachamama en Tumbaco, el colegio SEC, que tiene una sede en Quito y otra en Los Valles. Están en la cola, como les digo, varios colegios, sobre todo binacionales, porque tienen experiencia de sus países que ya están en clases y tenemos solicitudes de ellos y se irán presentando al COE Nacional. Irán unos días sí, otros días no y pondrán en práctica todo este tipo de protocolos de salud y iremos viendo cuáles se ajustan y no se ajustan. Se entiende que son, como decía la dirigente Isabel Vargas, instituciones particulares, cierto es, pero los protocolos se aplican igual, exactamente igual, los de salud en una que en otra institución. Y los requisitos básicos son exactamente los mismos. Así que nos sirve porque recuerden que para ser piloto es opcional de la institución educativa. No le pedimos a nadie que se ofrezca de piloto. Ellos se ofrecen a hacer porque se consideran que están listos y preparados para hacerlo. Gracias, ministra. Antes de cerrar, vemos ya que hemos empezado un año escolar de manera virtual, no física en las aulas, en la sierra y en la costa prácticamente ya se acercan a la mitad de su año escolar. Tanto padres de familia como profesores necesitan saber, aunque no haya certezas, si van a terminar el año escolar de manera virtual, ¿va a ser válido para el Ministerio de Educación, para el Estado ecuatoriano? Aunque los aprendizajes pues no sean los mismos, aunque los aprendizajes sean más aprendizajes de la vida, como usted los ha promovido, porque eso también es probable, ¿no? Es probable que no tengamos una vacuna, que los niños o los padres de familia no queramos enviar a nuestros hijos en esos planes piloto a las instituciones educativas. Y en ese caso, ¿cuál es la perspectiva que se ha planteado como gobierno si vamos a tener el cierre de un año escolar virtual?
En el caso de la costa, por ejemplo, está clarísimo, ahorita estamos justamente en el medio año lectivo, estamos promoviendo fuertemente programas de tutorías, de apoyo pedagógico, de nivelación, como lo manifestaba el docente, justamente que ellos lo hacen en las diferentes comunidades rurales, porque estamos en medio año lectivo. Sabemos que ya lo dijimos, el examen de grado, por ejemplo, no será el examen estandarizado como se suponía que lo íbamos a hacer cuando separamos el examen de grado con el examen de ingreso a universidad, sino que volverá a ser en la costa a través de proyectos. Debo decir que además estamos evaluando esa forma de evaluar, es una meta de evaluación, y realmente tenemos excelentes proyectos de nuestros estudiantes y cuando volvamos a la normalidad, quisiéramos que incluso en el examen de grado que quede fijo, haya un fuerte componente también de trabajo basado en proyectos, además de si le agregamos o no una parte de preguntas estandarizadas. Así que al menos sabemos que el examen de grado de la costa será de la misma manera que la sierra, a partir de proyectos. Y creemos que la costa finalizaremos todavía de manera, justamente aprendemos juntos en casa, que no es solamente a través de la conectividad y la virtualidad y en línea, sino a través de todos los recursos que tenemos y evaluación como portafolio, etcétera. En la costa, en la sierra todavía faltan muchos meses porque es hasta julio, a lo mejor las cosas cambian, no sabemos, vamos evaluando semana a semana. En el ministerio siempre decimos un día a la vez y hemos aprendido a vivir así y hemos logrado grandes avances así. Gracias, ministra. Quizá quiere añadir algo más Joaquín González Alemán. No, bueno, es que está la incertidumbre que uno no puede hacer planes, pero sí, bueno, ahí tenemos los planes de las instituciones educativas, los planes institucionales de continuidad educativa que tienen que ser armados, como digo, por toda la comunidad educativa y todos poner de su parte. Yo creo que aquí es una cosa de remangarnos todos y trabajar juntos, porque no podemos esperar que haya soluciones fáciles, ni riesgo cero, pero yo creo que todos juntos y de una manera constructiva y sabiendo a lo que nos enfrentamos, que es que tener a los niños en casa no es nada bueno para ellos, no es nada bueno para el país, no es bueno para la productividad, no es bueno para nadie, pues hacer todos los esfuerzos que podamos para que los niños puedan volver a las clases cuanto antes, de una manera segura, que los padres lo hagan voluntariamente, que los docentes también lo hagan voluntariamente y que entre todos podamos tener esos planes de decir, bueno, ¿cómo vamos a retornar? ¿Qué pasa si hay un brote? ¿Cómo volvemos atrás? ¿Y cómo volvemos? ¿Qué hacemos para luego poder, digamos, tomar las medidas necesarias y poder volver a la escuela? Tenemos que acostumbrarnos a adaptarnos a una situación que nadie conoce cuándo va a acabar y que en todos los ámbitos sociales, en la educación y en todos, en la economía y todo, ahí todos nos estamos adaptando. Yo lo digo a menudo que Darwin decía que la teoría de la evolución no era el más fuerte ni el más inteligente que conseguía evolucionar, sino era el que mejor se adaptaba a las situaciones y creo que tenemos que aceptar que nos vamos a tener que adaptar por una buena temporada hasta que tengamos una vacuna fiable, una vacuna que además todo el mundo se la quiera poner, porque también entiendo que hay personas que dicen, no, yo vacuna no, cosa que para nosotros UNICEF es algo, digamos, increíble que alguien decida no ponerse una vacuna, pero yo creo que tenemos que adaptarnos a la situación que tenemos y que esto va para largo. Así que más nos vale hacerlo juntos. En este tema me pareció interesante el concepto de resiliencia, que es el que básicamente tenemos que estar como observando y proyectando esa resiliencia. ¿Qué de positivo se puede aplicar? ¿Qué nos está dejando de positivo para la pandemia? O sea, para el sistema educativo, esta pandemia, ¿qué aprendizaje, qué se puede utilizar? O sea, porque básicamente, por ejemplo, el tema telemático ha sido muy usado, pero no sé si es que sobre la marcha se está replanteando cómo reforzar el sistema educativo una vez que se supere la etapa más crítica, en fin, las próximas etapas, pero creo que es también dentro de esto de la resiliencia saber qué estamos aprendiendo de este proceso que se puede implementar en el sistema educativo. Por favor, a los dos. Bueno, yo podría decir que ojalá cuando todo esto se estabilice y volvamos a la nueva normalidad,
todos los cambios que ha generado la crisis se consoliden y se mantengan y sigan adelante. Porque justamente, como decía hace un rato, uno de los ámbitos que más oportunidad ha tenido de cambiar, y por último, si no ha logrado todavía los cambios, tienen la ruta clara de hacia dónde debe cambiar, porque se han evidenciado brechas de todo tipo, pero aparte de eso se ha evidenciado cuál es la educación que requerimos en este momento, que la veníamos diciendo, las personas dedicadas en los debates de educación veníamos diciendo, como decía, la educación tiene que cambiar hacia. Eso pasó, como que la flexibilización total del sistema educativo, el hecho, vendrá por supuesto la educación híbrida, vendrá a quedarse porque no solamente es digo híbrida entre lo virtual, la conectividad y lo presencial, sino también la conectividad en el amplio sentido de la palabra. Ojalá se quede la teleeducación, la radio, es decir, los medios dedicados también a la educación, un concepto de educación que no esté enclaustrado en la escuela, en cuatro paredes, con disciplinas fragmentadas, sino una escuela viva, una escuela que no prepara para la vida, sino que es la vida misma en interacción con toda la comunidad, con la familia dentro y fuera, porque eso es otra gran cosa que se ha producido en este momento, es esta unión escuela-familia, que se consolide eso, que la escuela vibre con el ámbito cultural, deportivo, nutrición, emprendimiento, el ámbito espiritual en el sentido de la trascendencia, armonía con el entorno, con proyectos reales, en contextos reales, según los intereses y pertinencia cultural. Es decir, nuevamente un cambio total de qué es una escuela, de cuál es el rol de la escuela, salir de la escuela totalmente industrial, el modelo industrial, un poco de fábrica, de escuela-fábrica, con todos los pupitres en fila, con los contenidos estandarizados, con el profesor delante, con todos los estudiantes obedeciendo y diciendo sí, y repitiendo todo, sino más bien una escuela viva con innovación, con creatividad, con autonomía responsable, que formen valores, porque solamente los valores no se forman en una clase de cívica, como a ratos nos piden, sí, no está de más, obvio, pero se forman a través de estrategias vivenciales, experienciales, cuando el estudiante desde muy pequeño está acostumbrado a analizar desde varias perspectivas y toma decisiones a partir de una evaluación, desde sus intereses y su nivel de complejidad. Pero eso es una verdadera formación en ética y se lo va acostumbrando a que tome esas decisiones pensando en el bien común, en el bien de al lado, con empatía, con el bien mayor, etcétera. O que se acostumbre a analizar dilemas éticos. Estoy diciendo desde muy temprana edad. Se cree que eso se da solo en filosofía, en bachillerato. No, desde muy chiquito. ¿Qué siente el otro si yo hago esto? ¿Cuáles serían las consecuencias de mis acciones? ¿Lo hago o no lo hago? Solución de problemas. Realmente crear una sociedad responsable en el verdadero sentido de la palabra, con capacidad de respuesta y propuesta. Porque sí debo decir que algo que ha saltado en esta crisis, así como han saltado cosas muy buenas y luminosas como la solidaridad, la cooperación, brazos extendidos, corazones abiertos en cantidad, también hemos tenido evidencias de que hay sectores que no están acostumbrados a ofrecer respuestas y propuestas y creen, malentienden, que resiliencia es resistencia. Y en situaciones tan críticas, tan dinámicas, tan de urgencia, no hay chance a resistir porque sucumbes. Tienes que simplemente ir hacia adelante, tratando de adaptar y buscar la mejor solución. Entonces, todo eso es lo que esperamos que suceda en los nuevos escenarios. Gracias, Arturo, por esta pregunta que nos da pie a poder terminar este conversatorio de una forma positiva y esperanzada, ¿no? Yo creo que has dado un clavo en el sentido de que el tema de la resiliencia, yo creo que todos estamos mostrando una resiliencia, los docentes la han demostrado, los padres también, una adaptabilidad, una forma de sacarle partido a las dificultades, cómo agudizamos el ingenio para poder salir adelante. Yo creo que eso, en contraposición a una vida que teníamos, digamos, encauzada, y que teníamos, digamos, de alguna forma unos productos enlatados dentro de la educación y demás, estamos ante una oportunidad muy, muy crucial de poder cambiar las cosas y poder cambiar el mundo, porque se trata de eso, ¿no? Cuando antes de pronto hubo un aplicativo por el cual tú podías llamar a un taxi y venía un taxi y bueno, es verdad que ha cambiado el sector completamente, ¿no? Los viajes, como... Entonces, ¿cómo es que nosotros nos adaptamos a esas situaciones? Ya no hay cabinas de teléfono, todo el mundo tiene un teléfono móvil. Estas dificultades están haciendo que pensemos y que seamos creativos y yo creo que aquí hay una oportunidad muy grande para todos de mejorar las cosas. Es verdad que hay muchas personas
están pasando muchas dificultades, pero creo que al mismo tiempo hay también un espíritu de vamos a ver cómo podemos aprovechar estas oportunidades, vamos a ver cómo salimos, vamos a ver, y eso me parece que trae mucha riqueza, ¿no? Que ante las dificultades del mar calma no hizo marinero. Yo creo que de alguna forma estamos todos en una situación en la que sabemos que tenemos que adaptarnos, que sabemos que tenemos que ser resilientes, y la resiliencia también yo añadiría a la definición de la ministra, no es solamente cuando uno, digamos, endure, como dicen en inglés, ¿no? Que es cuando uno, digamos, que aguanta el temporal, sino también como uno también puede desconectar y puede cargar las pilas. Y cuando yo veo la cantidad de horas que pasamos todos en Zoom, y cuando tengo yo aquí una novela cerca en mi mesa, que puedo pararme y leer un poco una novela y desconectar y cargar pilas, yo creo que antes a lo mejor no lo hacía con tanta asiduidad y ahora lo necesito, ¿no? Entonces, es una muy buena oportunidad para cambiar las cosas y para mejorar la educación y mejorarnos todos también como personas y ver cómo salimos de esta, porque aquí estamos todos en la misma tormenta, no en el mismo barco, que una vez me corrigió la ministra. No estamos en el mismo barco. Hay barcos mejor pertrechados y hay cascarones de nuez, pero estamos todos bajo la misma tormenta y eso de alguna forma nos hace abordarla de una manera más creativa y con más una mirada esperanzada, yo creo, hacia el futuro. Gracias. Bien, gracias a ustedes. Agradecemos mucho a los invitados que participaron en este foro 10, Desinformación COVID-19, a Joaquín González Alemán, representante de UNICEF en Ecuador, a Montserrat Krimer, ministra de Educación, y queremos resumir con este último mensaje y para concluir este encuentro, ¿no? Tenemos la necesidad de adaptarnos, la necesidad de ser resilientes, también de reinventarnos en nuestra forma de vida y, por supuesto, en cómo nos estamos educando, porque la educación es lo que hace crecer a una sociedad. La situación y la emergencia en la que vivimos también ha mostrado las brechas enormes que tenemos a nivel económico, social, político, pero la educación no puede parar. Debemos seguir educándonos en la manera en que podamos. Y educación no implica pues conectarnos a la tecnología solamente, sino al aprendizaje de la vida, con la familia, con los seres que compartimos durante el confinamiento. Por lo pronto, todo se va a manejar de manera virtual. Existen planes pilotos en las instituciones educativas para volver a la presencialidad, pero no son obligatorios para los padres de familia, ¿sí? Y cada institución se responsabiliza por su comunidad docente, educativa, cómo manejar esos protocolos de seguridad. Les informamos que nuestro próximo foro será en 15 días, el lunes 12 de octubre a las 17 horas y tratará sobre el impacto de la pandemia en las provincias del Ecuador. Veremos cuáles han sido las más afectadas y cuáles están ya recuperándose y cómo lo han hecho. Hasta pronto y una excelente noche para todos. Gracias.